tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿comenzamos, doctor? Comenzamos. Dice, al deshacer las virtudes, ¿damos pie a pecar o lastimar? Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiera. Deshacer las virtudes desde la voluntad humana, o sea, normal, efectivamente estamos quitando la defensa contra los vicios, contra las miserias, y lógicamente es más sencillo caer en todo este tipo de pecados, ¿sí? De acciones. Si lo está preguntando desde la divina voluntad, nadie ha dicho que hay que deshacer las miserias. O sea, hay que renunciar a ellas, ojo con esto. Renunciar a ellas porque renunciando, Jesús quiere que renunciemos a todo lo nuestro. Y las virtudes son una adquisición que va haciendo la voluntad humana al ir venciendo las miserias. Pero en el momento que nosotros renunciamos a todo, necesitamos renunciar tanto a las miserias como a las virtudes. Y es cuando todo lo de la divina voluntad entra en nosotros. Entonces vamos a tener virtudes, pero las virtudes de Jesús, o sea, virtudes divinas, y lógicamente con mucho mayor valor, con mayor plenitud que la virtud humana. Así que si lo está preguntando desde la divina voluntad, hay un malentendido. No se quitan. O sea, se renuncia a las virtudes humanas para adquirir las virtudes divinas. Y desde el punto de vista humano nada más, bueno, nos quitamos las virtudes y nos quedamos simplemente con las miserias y con los vicios. Doctor, es muy triste la distorsión que se hace con la divina voluntad. Hay un movimiento donde se asegura que el Papa es un hereje y la misa Novus Ordo no es válida, incluso que Jesús no está en la hostia. Bueno, son dos preguntas aquí en la misma, ¿no? Desafortunadamente, o sea, como en todos los tiempos, siempre ha habido distorsión de la verdad. Y desafortunadamente en la divina voluntad está pasando. Y está pasando en una forma muy rápida y yo diría como muy, perdón por la palabra, grotesca. Se han tomado todos lo que Jesús nos da como el mayor don de este mundo, o sea, lo que más puede adquirir el ser humano, se ha tomado como una liberación de todo lo anterior y de todo lo que Jesús nos había dejado. Se han quitado, supuestamente, según estos grupos, se han quitado los sacramentos, se ha quitado la obediencia a la iglesia, o sea, el ya no acudir a misa, en fin. Y una de las cosas que está pasando, y no es solamente en la divina voluntad, sino en casi todo mundo, piensa que el Papa Francisco es un antipapa. Y se le han puesto cantidad de cosas que en cierto modo podrían tomarse como algo que distorsionado de nuestra fe. Yo lo primero que diría es, o sea, no hagamos caso a grupos en donde se predique algo que no lo puedan fincar en los escritos. Esto lo hemos repetido cantidad de ocasiones. Si le dicen que no hay que hacer o que hay que hacer o que hay que ir en contra de tal persona, definitivamente que se lo muestren. Y una de las cosas que es importantísimo, desconocer la misa.
Y yo les preguntaría, ¿ustedes saben lo que es la misa? ¿Saben lo que es la misa? Jesús dice que es la fracción del pan. Es la fracción del pan. O sea, hay un escrito muy interesante donde él habla de lo que es la misa y él dice que la misa es lo que él instituyó en aquella cena, en la última acción de Jesús, que es la institución de la Eucaristía. Y esa última acción se empezó a repetir después por los apóstoles, pero era necesario que a la gente nueva se le instruyera. No era nada más llegar y decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Necesitaba instrucción y por eso es que se empezó a llevar a cabo la predicación del Evangelio. Bueno, no había Evangelio en ese tiempo, sino lo que recordaban, lo que sabían de Jesús. Pero los grupos iban aumentando, y los testigos presenciales de todo esto iban faltando. Por lo tanto, se llegó a la decisión de organizar toda esta predicación, esta enseñanza, y de ahí nace toda esta lectura que tenemos ahora de los escritos. Junto con eso viene la homilía, que es la explicación de lo que se está leyendo. Eso es necesario en todas las partes o sea, en toda ocasión en que se diga una misa, que es la fracción del pan, es necesario que haya una predicación y una explicación de aquello. Otra de las cosas que Jesús nos dice que es necesario que haya es el rezo del Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro, que es esa oración que Jesús nos deja y que, bueno, tiene muchísimo de fondo porque es como primero una afirmación, Padre Celestial, Padre Nuestro. Segundo, o sea, es la necesidad de santificar, de glorificarlo a Él. Y viene una parte muy esencial, el venga tu reino. Jesús dice que no es una petición, sino que es una promesa. La promesa del reino de la divina voluntad. Porque si nos fijamos es una petición a futuro, no es una petición presente. O sea, no se trataba del reino ¿cómo se llama? De la redención, sino del reino de la divinidad de Dios, pero en este mundo y en tiempo futuro. Bueno, ese reino no sabíamos qué era, pero la siguiente frase nos daba la ocasión para entender que se trataba del reino de la divina voluntad obrante en la criatura. Así nada más. Esa es la misa. Eso es lo fundamental de la misa. Todo lo demás que hay es un agregado que se ha ido poniendo. En parte, o sea, es un agregado que el hombre ha ido poniendo para glorificar, para pedir, o sea, diferentes motivos, pero no son la misa. Ahora en la actualidad, bueno, lo tomamos como un conjunto y decimos, la misa es todo esto. Está bien, pero la pregunta es, cuando nosotros vamos a misa, ¿qué es lo que importa? La consagración. La consagración, eso es el punto central. La lectura de los escritos, sobre todo la lectura del Evangelio. Eso es fundamental. La homilía, bueno, esa depende mucho de cada ministro, de cada sacerdote, pues cómo la haga, con qué facilidad tenga para poder explicar. Ahí no tenemos realmente nada que comentar, porque eso depende, repito, de cada persona. El Padre Nuestro es de todos, o sea, no es una acción del
del sacerdote, sino es una acción comunitaria tanto del sacerdote como de los laicos. Entonces yo digo, ¿la misa es válida? Por supuesto que es válida. Ahora se ha querido imponer la misa en latín. No es que solamente la misa en latín, la misa antigua es la única buena. Bueno, y yo diría, ¿en qué cambia? En el lenguaje. ¿Y quién nos dice que el lenguaje le cambia a la misa, le cambia el significado o le cambia el valor? O sea, no seamos demasiado intransigentes. Yo creo que es excelente el que se haya traducido y que se esté dando a conocer algo en donde todos participamos y que todos podamos entenderlo. Porque si yo participo en algo en que no entiendo nada, bueno, entonces, ¿realmente estoy participando? No, definitivamente no. Estoy de asistente en algo que no entiendo. Entonces, la misa es válida en cualquier lugar que estemos. Si es la misa anterior, la misa en latín, qué bueno. Si es la misa del Novus Ordo, está perfecto, porque la consagración, la fracción del pan, sigue siendo la misma. Si algún día se llegara a cambiar la fórmula de la consagración, ese día esa misa no es válida. Pero esto no sucede, así que no. El Papa. Bueno, yo pregunto, ¿quién nos ha erigido a nosotros como jueces para juzgar al Papa, o juzgar a un sacerdote, o juzgar a un obispo, o a un cardenal? O sea, nadie tiene el derecho de juzgar, y esa es una de las recomendaciones que Jesús nos hace, porque el juzgar es un pecado. Y nos dice Jesús que el ver, pensar y juzgar es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Debemos ver que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. ¿Qué debo pensar? Lo mismo, o sea, sin ponerme a juzgar. Por lo tanto, no estoy juzgando. Ahora, que el Papa sea bueno, malo, pésimo, excelente, que sea de lo peor o sea de lo mejor, bueno, eso el que lo debe decir es Jesús, no nosotros. Para mí, y creo que para la mayor parte de los católicos, debiera de ser que el Papa, mientras Jesús lo siga tolerando, o mientras el Papa no modifique la consagración, el Papa sigue siendo el Papa. No hay vuelta de hoja. Judas era un traidor. Judas estaba buscando sus beneficios personales al andar con Jesús. Sin embargo, Jesús lo encubre, Jesús lo tolera, Jesús lo justifica ante los demás apóstoles para que no hubiera habido conflicto. Incluso en la última cena, en el momento que Judas se va, Jesús lo encubre diciéndole, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ya. O sea, dando a entender como que él le estaba pidiendo alguna misión, alguna encomienda, y todos los demás se quedan con esa idea. Entonces, si Jesús lo hace, ¿quiénes nos creemos nosotros? ¿Más que Jesús? Qué poco entendimiento tenemos, qué poca humildad tenemos, qué poca... Entonces, por favor, no digamos nada mientras el Papa no haga o diga algo que lo saque definitivamente. Y la parte principal es la consagración. El día que el Papa cambie la consagración, en ese día sí
esa misa ya no es misa. No es que no sea válida, ya no es misa. La misa siempre será válida, ¿sí? Siempre. Así que no nos pongamos a juzgar lo que no nos corresponde. Asistamos a misa, asistamos con toda la intención de acudir a la fracción del pan y todo el resto poner atención en la predicación, en esa exposición de la palabra y nada más. O sea, no hay problema. Y al Papa dejen de juzgarlo. No tenemos ninguna justificación, vuelvo a repetir, para juzgar lo que no conocemos. Porque yo no conozco cuáles son las intenciones del Papa, no conozco qué tanto quiere o no quiere hacer. Entonces, mientras no se salga totalmente, listo. No le hagamos caso a todas esas personas que se dedican a publicar y a hacer gran escándalo por lo que el Papa dice. No nos interesa. ¿Por qué siempre nos llama la atención el morbo? ¿Por qué siempre estamos atentos al morbo? Yo digo, bueno, ¿en qué cabeza cabe el estarle haciendo caso a esas personas que lo único que están queriendo hacer es tener audiencia? Porque si se dan cuenta, esos programas son los que más audiencia tienen. ¿Qué quiere decir? Que somos morbosos, que nos encanta el chisme. Por favor, vamos a dedicarnos a Dios. Vamos a dedicarnos a algo que realmente valga la pena. Eso es lo que yo podría decirles, ¿no? Dice, parte de sellar esa vida anterior es por medio de rehacer todos los actos anteriores en la divina voluntad. Bueno, Jesús nos pone en el punto, hay que recordar, Jesús viene a este mundo y tiene que tomar todos nuestros actos y rehacerlos Él. O sea, Él es el que repite, o no repite, perdón, sino vive nuestra vida, pero la vive desde la divina voluntad, desde Él. Y se la entrega al Padre para darle el honor, la gloria, el amor que deberíamos haberle dado a nosotros. Pero esos actos, esa vida que Él entrega, no me la pone a mí, porque para eso se necesitaría mi voluntad de poderlo aceptar y se necesitaría que yo conociera que esos actos son míos. No lo conozco, no lo acepto, por lo tanto son actos que quedan en ese acto único de Dios, en ese eterno presente de Él, esperando una acogida por parte de alguien. Cuando decimos que la divina voluntad se corre hacia atrás en nuestra vida y va marcando todos nuestros actos, ¿qué querría decir marcando? Bueno, lo más lógico es que va poniendo esos actos que ya están hechos por Jesús, que los va incrustando en nuestros actos anteriores. Y entonces toda nuestra vida queda como una vida vivida en la divina voluntad. El único problema que hay es que como no participamos nosotros, entonces es una vida que prácticamente empieza el día que entramos en la divina voluntad. O sea, no es una vida que tenga X número de actos o de años, sino todo eso, como es hecho por la divinidad, se coloca en el primer instante en que nosotros empezamos a vivir y de ahí en adelante empieza a crecer. ¿Qué quiere decir sellar? ¿Nada más ponerle un sello? No, quiere decir rehacer. Y la forma de rehacerlo es tomando los actos de Jesús e injertándolo en nuestros actos. Doctor, aquí hay otro comentario.
que dice, lamentablemente por la exacerbación de la nueva era actualmente, la gente que empieza a conocer el ambiente de la divina voluntad en su desconocimiento total, cree que es una herramienta más, que como amuleto puede utilizarse repitiendo como mantras mágicas para resolver su vida cualquier oración que Jesús le enseñó a Luisa. Bueno, como mantras, está bien, ¿no? Hay un problema. La divina voluntad, o sea, su finalidad así efectiva es hacer que el ser humano logre llegar a ese momento en que Dios pueda participarle su naturaleza, su vida, sus actos, sus atributos, todo lo que Dios es. Eso es lo que Él quiere. ¿Para qué lo quiere? Para retribuir en amor, para que Dios pueda amar en plenitud, porque acordémonos que el amar en Dios es un acto, es un darse. Y no hay nadie que pueda recibir a Dios en forma total por la inmensidad de Él, o sea, por todo lo que Él es. Y nosotros somos finitos, somos débiles, en fin. Por lo tanto, lo que Él quiere es poner en nosotros todo lo necesario para poderlo recibir y que Él pueda amarnos, que Él pueda darse a nosotros. Pero al mismo tiempo que Él reciba de nosotros la correspondencia, pero al mismo nivel, no dando la vida humana, sino dando la vida divina. Y esa solamente la podemos tener cuando se nos comunica por medio de esta divina voluntad. Entonces, ese es como el punto principal, ¿no? Ahora, perdón, pero lo perdí así. Sí, que utiliza como amuleto todas las oraciones que Jesús le enseñó a Luisa. Entonces, en definitiva, amuleto. La divina voluntad es llegar a ser Dios con Dios. Y esto nos lo dice nuestro catecismo, o sea, toda nuestra idea de lo que Jesús vino a hacer a este mundo, nuestra doctrina, está expresada en el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí nos aclara perfectamente que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su divinidad, de su vida divina, de todo lo que Él es. Y San Atanasio y Santo Tomás de Aquino lo dicen de una forma muy fácil de entender. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Creo que más claro no se puede. O sea, que la finalidad de llegar a vivir en la divina voluntad es ponernos a la par con Dios para poder tener este intercambio de amor. En la nueva era es exactamente la misma finalidad, llegar a ser Dios, pero sin Dios. O sea, la enorme diferencia es, ellos quieren llegar a ser Dios por sus propias acciones, y a Dios no lo toman en cuenta. O sea, no existe, ellos son los que van a ser Dios. En la divina voluntad es un don que la criatura recibe, un don que es dado por Dios para convertirnos en un igual a Él. Ese es todo. Todo lo demás que digan, que hagan, que se piense es totalmente intrascendente. Usar las oraciones que Jesús le enseña a Luisa como un amuleto es, no sé la palabra exacta, pero yo se les diría, aparte de una locura, así, locura, yo me atrevería a decir que es una estupidez. Y no es grosería, no es una palabra peyorativa. Estupidez es falta de razón. Así que ese es como el punto principal. Hay personas que así lo piensan, déjenlos que lo piensen.
no es problema. No nos metamos en ese tipo de discusión, pero simplemente nosotros tener la idea firme de que no es así y tener claridad en nuestro pensamiento de todo lo que se está diciendo. Dice, cuando una persona está en la divina voluntad, Jesús y la Madre se comunican y aparecen como lo hacían con Luisa. No, eso también es un poquito mal interpretado. Jesús, María y algunos santos se presentaban ante Luisa, sí, pero hay que entender que la misión que tiene Luisa, que es la de fundar el reino de la divina voluntad, que no estaba en la tierra, esto que quede claro. En la tierra solamente habían vivido en la divina voluntad 3 personas. Jesús, obvio, él mismo en naturaleza divina es la divina voluntad. Nuestra Madre Santísima, por don, desde el momento mismo en que es inmaculada, quiere decir que nunca le dio vida a su propia voluntad. Por lo tanto, entonces ella también tiene este don en forma excelsa. Luisa, bueno, es la que viene a fundar este don. Adán, que lo tuvo en un momento dado, pero lo pierde. Entonces, prácticamente no hay, ¿cómo se llama? No hay continuidad en ella. ¿Quién tiene el don? ¿Quién tiene la vida divina? Jesús, por naturaleza, María, por don, por gracia, y Luisa ahora también por don. Gracias a ellos, ahora nosotros lo podemos tener también como un don que nos quieren dar, pero es un don que vamos a recibir gracias a la fe, a la renuncia a lo nuestro, en fin. ¿Qué más decía? Nada más dice que si se le van a aparecer como lo hacían con Luisa. Las apariciones. Entonces, a Luisa era necesario que Jesús la mantuviera siempre con él. Jesús quiso a Luisa única y exclusivamente para él. No la quiso compartir con nadie. ¿Por qué? Porque era en trabajo perfecto, igual que con María. Y Luisa es la tercera obra de Dios. No es una santa, no es una vidente, no es una mística, sino es la tercera obra de Dios. A todas las almas que van a vivir en la divina voluntad, la pregunta sería, ¿se les podría aparecer Jesús y María? Claro, pero eso depende de lo que Jesús y María estén queriendo con aquella persona. No es estar, ¿cómo se llama? No es forzoso para todos. Así que simplemente hagámoslo a un lado esa idea y vamos a dedicarnos a vivir en la divina voluntad. Si algún día se le aparece a alguien, qué bueno, bendito sea Dios, pero si no, también qué bueno. O sea, tenemos a un Jesús por dentro, viviendo junto con nosotros nuestra vida, fundidos. Y eso es lo que me debe importar. No me debe importar verlo, no me debe importar escucharlo físicamente, no me debe importar tocarlo, me debe importar creer en todo lo que me ha dicho y que Él vive en mí y yo en Él, fundidos. Eso es lo importante. Y con eso tenemos mucho más plenitud que si lo tuviéramos todo el santo día presente. Porque eso sería tenerlo fuera de mí para poderlo ver. Entonces lo tenemos dentro de nosotros para vivir fundidos en Él. Y a Luisa a veces se le escondía por eso, ¿verdad? Para que en ella se desarrollara la divina voluntad. Así es, y se desarrollara esa confianza, esa
esa fe en que ahí en ella estaba Jesús. Y que lo aprendiera a disfrutar dentro de ella, También, sin la así necesidad de es, verlo afuera. afuera. En el volumen 12, lectura 101, Jesús le dice a Luisa que el hombre pecando ofende a la majestad suprema internamente y externamente. ¿Cómo es esto? Internamente y externamente. Bueno, lo podemos tomar desde muchos ángulos. Yo diría que la parte más entendible de internamente, Dios es amor. Y como amor, su acto único es amar. Entonces, continuamente Dios está amando, o sea, se está dando, porque en Dios el amor es un acto, se está dando continuamente a todos nosotros, a toda la familia humana. Para que ese amor realmente sea pleno, requiere una retribución, o sea, una correspondencia en amor. Y nosotros no hemos correspondido a ese amor. A veces hemos correspondido en forma humana, lo voy a decir así, con el amor humano, con el amor como lo entendemos nosotros. Pero en Dios, recordémoslo, es un amor, pero un amor a lo divino, que es un darse, es un acto de estarse dando continuamente. ¿Qué quieres recibir? Exactamente lo mismo. Quieres recibir todo un amor, un darse de la persona, pero darse en vida divina, no en vida humana. Y esa vida divina solamente la podemos tener cuando Él nos la dé. O sea, yo no tengo forma de poderle corresponder a menos que Él me dé todo lo necesario para que yo, con eso como mío, se lo entregue a Él. No sé si con eso estaría... Y la segunda parte de esa pregunta sería, además dice Jesús en la misma lectura, que Él le dio satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. ¿Cuáles serían estos pecados? Bueno, primero vamos a completar la anterior. O sea, interiormente sería ofenderlo en lo más íntimo de él, que es el amor, en su propia naturaleza. Externamente, en las ofensas que se le hacen por medio del pecado. Entonces, creo que ahí quedaría ya completo esto. Ahora, el hombre, internamente, del interior, es prácticamente el mismo. No hemos correspondido al amor de Dios y hemos negado ese amor, y ese amor se lo entregamos a otras cosas que no son Dios. Se lo entregamos a personas, se lo entregamos a trabajos, a oficios, se lo entregamos a cosas, se lo entregamos a animales, se lo entregamos a vicios, se lo entregamos a pecado. O sea, la parte interior es la falta de amor, el desprecio a todo lo que Él nos está dando. Recordemos que tenemos 3 potencias del alma: voluntad, inteligencia y memoria. En la voluntad está la voluntad del Padre. El Padre se está dando a través de su potencia en nosotros. La inteligencia es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que nos está comunicando todo lo suyo, esa inteligencia de Él. Y la tercera potencia, que es la memoria, es el Espíritu Santo que está dándose continuamente a nosotros para hacernos recordar todo lo que Dios hace, y que eso nos llevara tanto no solo al conocimiento, sino a esa confianza que debemos tener para que desemboque en el amor a Dios. Esa es la parte interior. Y también el hombre tiene una parte exterior,
que son los efectos de haber faltado a la parte interior, que son los pecados. Dice en el volumen 14, lectura 16, Jesús dice que las almas que vivan en su querer suplirán a todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. ¿Podría explicarlo? Bueno, Jesús nos habla y nos dice que Él cuando hace un acto, lo hace un acto completo, o sea, todo lo que ese acto requiere para que se lleve a cabo en toda la generación humana, Él lo hace en un momento dado, en un eterno presente, en un acto único. Entonces, cuando Él consagra allá en la última cena, Él sacó de sí mismo tantas vidas sacramentales como comuniones quería que la criatura recibiera. Y Él nos dice que Él hubiera querido por lo menos que lo recibiéramos una vez por cada vez que tenemos necesidad del alimento material. O sea, en promedio general, 3 veces al día, por cada criatura que iba a existir en la familia humana. Si tomamos este dato en cuenta, nos daremos quedará perfectamente claro el que no se han hecho tantas consagraciones. O sea, el sacerdote cuando consagra en la actualidad no es una nueva consagración, sino es un repetir la consagración que Jesús hizo, actualizarla y poner una vida sacramental que Jesús había sacado de él, ponerla en esa hostia. Cosa que, vuelvo a repetir, ha quedado ínfima, una cantidad ínfima comparada con la cantidad de vidas que Jesús sacó. Entonces, Él nos dice que la criatura que viva en la divina voluntad, cada acto de ella genera una vida divina. Esa vida divina se toma de esas vidas que quedan aparentemente inactivas. Ahora la criatura se convertirá en la que les dé valor y les dé una realidad a esas vidas en cada acto de nosotros. Por eso es que dice esto, ¿no? No sé si queda claro. Sí. Terminamos, doctor. Muy bien. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro Gracias, doctor. y a Paris Gracias. por su ayuda y sobre todo a ustedes, amigos. Y ahora, como dice Alejandra, vienen los anuncios, el comercial. Sí, se ha estado pasando la información sobre el retiro que va a tener verificativo en los días 17, 18 y 19 de noviembre de este año 2023 en la ciudad de Monterrey. Ahí va a ser la sede presencial. Las personas que quieran, que estén interesados en asistir, por favor dejar a este número de WhatsApp. Sería al más 52 81 28 84 88 91. Ahí por favor, a ese número, ahí por favor van a dejar sus datos y es nombre, su número de teléfono nuevamente, aunque esté incluido ya en el mensaje, lo vuelven a poner por favor y su correo electrónico o email para que las personas que están organizando el retiro tengan esa información. Ahora, el retiro va a ser grabado, pero simultáneamente se va a transmitir por medio del canal Tercer Fiat. Entonces, ahí en la información que se está poniendo, por favor, ahí vean los horarios de las charlas para que se conecten en ese horario. Es tiempo de la Ciudad de México, ¿verdad? De la República Mexicana. Y el retiro va a ser de cooperación voluntaria. Y esta cooperación voluntaria va a incluir la comida del sábado. Que es lo único que incluyen. Y pues
Esos son los datos en general. Si quieres repetir el teléfono. Ajá, el teléfono sería más 52 81 28 84 88 91. Eso. Ahí dejan por favor su mensaje. Y pues es todo, amigos. Muchísimas gracias. Lo de la librería creo que sería bueno también decirlo. Y también hay otra información. La librería Tercer Fiat, que se abrió también en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en la República Mexicana, tiene un número especial donde también se pueden ustedes comunicar, que es el 81 30 60 36 75. Y los va a atender el señor Alex Luciano Juárez. Con esta persona se pueden comunicar para la petición de los libros. Sí, es importante porque la persona que estaba atendiendo antes ya no está. Entonces, si ustedes se comunican con ella, ya no tiene acceso a la librería. Por lo tanto, este nuevo número y esta persona es la que va a estar actuando como encargada de los libros, ¿sí? Repetimos el número 81 30 60 36 75 con el señor Alex Luciano Juárez. Por favor. Bueno, pues ahora sí. Hasta luego, amigos. Buenas noches, gracias. Y saludamos a nuestros amigos que nos escriben desde Guatemala, Veracruz, Paraguay, Querétaro, España, Perú, Ecuador, Houston, California, Yucatán, Argentina, Chile, El Salvador, Francia, Manzanillo, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Monterrey, Australia, Sonora, Jalisco, Brasil, Jalapa, Arizona, Canadá y Suiza. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Perdón, ¿hija de quién? De Suiza. Gracias. Se escuchó como y su hija. Sí. Y su hija. Suiza. Suiza, eso. Suiza. Hasta luego, amigos. Gracias.